y desearle las más ricas bendiciones. En esta mañana, desearle las más ricas bendiciones a todos los amigos. Recuerden que las líneas están habilitadas, 647-5000, y será de grande bendición atender, oírlos. Nuestro propósito con este programa es llevarle el mensaje de la palabra del Señor, no solamente a los hermanos de nuestras congregaciones, sino también a todos aquellos amigos que cada mañana nos atienden, que es una bendición conocer más de la palabra del Señor. No es extraño para todos que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, más estudiado. Bueno, hay que todavía indagar un poquito, porque muchas personas tristemente lo tienen como un adorno más dentro de la casa y pareciera que no le colocara mucho sentido o importancia a escudriñar la palabra. Lo más seguro le han enseñado que solamente con creer en Dios es más que suficiente y hasta ahí llega el asunto. Pero en esta mañana queremos llevar un mensaje, lo he titulado Si oyeres hoy su voz. En esta oportunidad la palabra del Señor nos enseña en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, dice la Biblia así: acontecerá que si oyeres tan atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando miramos esto, tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros, en la forma en que hemos sido criados, en los lugares, sea sector económico, sea sector cultural, religioso, sea por padres, por tíos, adoptivos o aún en casa de adopciones, allá pudiésemos decir, el estándar de hablar, de enseñar, siempre nos han enseñado desde pequeños a aprender a oír. Recuerde que aún en el colegio nos enseñan el proceso de aprender a oír, y todo aquello es importante, aprender a oír. El asunto no es solamente el oír, sino saber qué es lo que estamos oyendo, porque algunos pueden estar enseñando según su criterio y su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de creer las cosas. Aunque yo no le haga daño a nadie, es más que suficiente para hacer las cosas bien. Otros pensarán que no, así como yo veo las cosas es mejor. Y aprenda, mijo, que usted para la vida tiene que aprender. En esta mañana queremos enfocar o dirigirlo al que de verdaderamente vale la pena oír, al que verdaderamente vale la importancia de atender a esa voz. En una ocasión escuché una anécdota de alguien que decía que en cierta oportunidad un hombre fue a robar a otro, y el que iba a ser robado se empezó a sentir como amenazado en ese momento, pero llegó otra persona y lo distrajo, y en ese momento en que se distrae, el que venía a robarlo termina haciendo su fechoría, lo roba y se va, y esa persona que vino a distraer al otro también siguió su camino, y el que fue robado, no hubo ninguna forma de remediar el asunto. Pero sí, al dar la vuelta de la cuadra, se encuentran los dos, el que hizo el favor y el que robó, y en su forma le dicen: parten el botín, mire, tanto para ti, y te doy gracias por ese favor que me hiciste. En ese término, mirando esa escena, tenemos que ser conscientes de que hay personas que lo más seguro le enseñaron diciendo: mijo, usted no se deje, aprenda a oír, mijo, usted no se la deje, usted tiene que ser más vivo, usted tiene que aprovecharse, usted tiene que agarrarla, como dice por ahí el dicho popular, el que da papaya, pique la papaya ahí de una vez. Todos esos términos que a veces oímos y lo más seguro son muy populares en nuestro sector, tenemos que ser conscientes que aunque las personas quieran colocar lo mejor, aunque quiera colocar su concepto, y cualquiera puede decir: pero es que es un ladrón,
eso no es bueno. Y claro, toda cultura sabe qué es bueno y qué es malo. Si usted le dice a una persona que le gusta robar, oye, ¿es malo robar a otro? Dice, depende, porque si él tiene mucho, no es malo. Como un tipo historia de Robin Hood. Pero dése cuenta que ese es el criterio de él. Pero cuando miramos la palabra de Dios, que viene siendo la voz de Dios, encontramos que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y usted podrá decir, bueno, hermano, entonces, ¿cómo saber en este tiempo que el Señor o Dios o Jesús, que viene siendo el mismo, cómo sé que Él me está hablando? Bueno, ¿cómo aprender a distinguir qué es la voz de Dios? Porque en este tiempo, tristemente, hay personas que engañan a otros diciendo, es que Dios me habló, Dios me mostró, Dios soñé y se me vino aquí un pensamiento y a usted le va a pasar tal cosa y tal aquello y lo otro. Y toda la cantidad de criterios, de pensamientos. La palabra del Señor lo dice, palabra profética más segura que esta no hay. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ahora este tiempo, quiere decir el presente de hoy, nos habla por medio de Jesucristo. Y cuando miramos la historia de Jesucristo, lo que es el Evangelio, el Señor nos lo dijo, vayan, salgan a las calles y esperen las visiones. Vayan, salgan y proclamen profecías al cielo y a tierra y todo, y pónganse a inventar una cantidad de cosas. No. Él habla su palabra. Él vino en su palabra a dejar su voz, que sea como ese término de un eco que suena y suena y suena y se extiende por todos lados. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en alguna cueva. Una oportunidad en la ciudad de San Gil, estuvimos un grupo de jóvenes hace unos años atrás y a veces nos decían, habla pasito porque es que el sonido se extiende tanto aquí que eso resumba después en los oídos. Y uno medio hablaba y se escuchaba el eco, hola. Y ese tiempo es el tiempo donde se viene a predicar a Jesucristo, que siga sonando salvación, perdón, oportunidad, gracia. Y todo aquello debe que seguir siendo porque es la voz de Dios lo que se mandó a predicar. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces, cuando miramos esto, tenemos que ser conscientes de que lo que yo he venido oyendo mañanas, tardes, fines de semana, en diferentes partes, tenemos que ser atentos a lo que Dios quiere hablarme a mí. Dios no quiere engañar al hombre, Él no vino a engañar, Él vino fue a salvar. Por eso el siguiente pasaje que le voy a leer está en Deuteronomios también, en el mismo capítulo 28, versículo 15, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estamos hablando de un término Antiguo Testamento. En este término del Antiguo Testamento, el Señor desde tiempo antiguo ha querido que el hombre atienda a su voz. Si tú eres conocedor de la Biblia, encontrarás que hay un hombre llamado Samuel y otro llamado Elí. Elí es el sacerdote, pudiésemos decir, Elí es el encargado de atender la voz de Dios. Pero sabe que en ese tiempo, dice la Biblia, que escaseaba. Ya Elí no era el mismo, ya no atendía a la voz, ya no estaba pendiente de lo que Dios quería con su pueblo. Y el Señor se dispuso a tomar a un joven llamado Samuel. Pero algo que me llama la atención es que este joven estaba dentro del templo, dormía ahí dentro y estaba ahí, conocía todo el entorno de cómo hablaba Elí, cómo se hacían los sacrificios, cómo hacían una cosa, cómo se hacía la otra. Pero en el momento en que Dios llama a Samuel, Samuel piensa que es Elí el que lo está llamando. Y cualquiera puede decir, pero imposible que vaya a confundir la voz.
Pero cuando no se conoce la voz de Dios, se confunde y piensa uno que es el hombre que lo llama. Piensa uno que es el hombre el que tiene la razón, pero dése cuenta que la escena de ese momento va Samuel ante Eli y le dice: Señor, ¿me llaman? No, yo no te he llamado, vete y acuéstate otra vez. Y vuelve y hace la misma escena. Samuel, y se levanta Samuel y va otra vez donde Eli y dice: ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, ve y duérmete otra vez. Y vuelve y repite la misma escena. Me llama. Entonces ya Eli dijo: no, esto sí es como raro. 3 veces que yo no te he llamado. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo. Si vuelves a oír esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Y vuelve y se va Samuel a dormir. Y vuelve y el Señor llama: Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel y dice: bueno, aquí no es Elí. Él ya me dijo que no es él. Ahora aquí estoy aprendiendo a oír la voz de Dios. Y dése cuenta que esa experiencia lo llevó a desarrollar un ministerio muy bonito. ¿Sabe por qué? Porque el día que fue a ungir al rey David, él llega a esa escena otra vez, a esa casa. Muy bien, bueno, vamos a hacer un sacrificio, vamos a ungir, que Dios me ha dicho que en esta casa está el futuro rey de Israel. Y llame a tus hijos, Isaí, y empieza Isaí a traer a cada uno de sus hijos. Y Samuel, que está ahí, pudiésemos decirlo al tiempo de hoy, en una sala, mira, acomodadito, y empieza entre el primero y dice: este es, mire, tiene físico, tiene porte, uy, sí, ese, y cuando se va a levantar a tomar el aceite de la unción, el Señor le dice: ese no es. Y vuelve y se sienta. Y vuelve y entra el otro, y dice, vuelve y se levanta y dice: no, ese tampoco es, vuelve y se sienta. Y cuando tú miras la escena, encontrarás qué forma de conocer Samuel la voz de Dios. Oye, cuando vio entrar al muchacho y dijo: este es, él se levanta con toda seguridad y unge a David como nuevo rey. Por eso, amigo y hermano, qué bueno es aprender a oír la voz de Dios. Sabe que en este otro relato me llama la atención aquel tiempo del Antiguo Testamento, donde tenemos que ser conscientes. Dios en el tiempo antiguo utilizó sueños, utilizó la zarza para hablar con Moisés, utilizó ángeles y una variedad de formas que utilizó para hablarle al hombre. Encontramos que utilizó un sueño para hablarle al faraón. Yo creo que usted recordará esta historia donde este faraón tiene un sueño de unas vacas gordas, unas vacas flacas, y que las flacas se comen a las gordas, y todo aquello. Ese hombre quedó como que, y ese decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Eso qué tiene? ¿Eso qué significa? Pero había en ese pueblo, en esa región, un muchacho que sabía oír a Dios. Y cuando se va y este muchacho le pide al Señor que le muestre qué es lo que significa ese sueño, el Señor le habla claramente. Y esa voz tan clara llevó a que este rey, que no conocía a Dios, dijera: hágase conforme tú has dicho. Dese cuenta que este hombre entendió que lo que los demás no entendían porque no sabían oír la voz de Dios, este muchacho sí conocía la voz de Dios, sí conocía que Dios le hablaba a él y sabía que lo que él hablaba era voz de Dios. Y por eso esta oportunidad miramos que este hombre accedió, dijo: bueno, ahora de aquí en adelante tú te encargarás de todos estos negocios y administrarás y todo aquello. Dese cuenta que la historia muestra una prosperidad para la nación de Egipto. Pero tenemos que mirar en ese mismo pasaje, en esa misma historia, en esa misma época, otro faraón que se levantó y no conoció la historia. Ahora el Señor llama a un Moisés, del cual ahora se tiene que colocar frente a un faraón y tenerle que decir lo que Dios quiere. Y aunque Moisés se levantaba y decía: bueno, vamos a sacar al pueblo, vamos a ir a adorar y todo aquello, ese faraón decía: no, no quieres, está bien. Y venía una plaga
Y después que veía la plaga, que no era capaz ni con sus brujos, ni con sus hechiceros, ni con sus espiritistas, ni con toda esa rama religiosa que ellos tenían, ninguno fue capaz de quitar las moscas, de quitar las langostas, de quitar todo aquello. Se levanta ese hombre y dice: llamen a Moisés, llamen. Y venía Moisés: no, Moisés, está bien, yo voy a ceder, voy a dejar que se vaya el pueblo. Y después que Moisés daba la palabra del Señor y salía todo aquello y se iba, el corazón del faraón se endurecía. Y por eso la Biblia dice, Hebreos capítulo 13, versículo 15, entre tanto que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación de aquel tiempo. Por eso, en esta mañana, amigo, qué bueno es que tú puedas entender que el Señor Jesucristo te ha venido hablando de una y de otra forma, por diferentes predicadores, diferentes invitaciones a conocer la voz, diferentes invitaciones a obedecer la palabra del Señor. Por eso, en Josué capítulo 1, nos lleva a conocer lo que de verdad es la voz de Dios. Dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Démonos cuenta, amigo, y a hermano que nos oye, el Señor Jesucristo todavía tiene esos principios. Si oyeres, si atendieres. Miren, estos días me decía alguien que en una ocasión una persona está confundida. ¿Por qué? Le voy a hacer el ejemplo. Tomaba la Biblia, cuando iban a tener cualquier discusión, cualquier situación de tomar decisiones, dice el Señor, ella es pastor, ella toma la Biblia en las manos, la abre y dice: esperemos a ver qué me dice la Biblia. Y cierra sus ojos y después dice: sí, ajá, ve, la Biblia dice que no, pero ni la leyó, ni nada, simplemente ideas raras. No, ¿y eso por qué, pastor? ¿Por qué eso hace? Es que allá ella dice que allá le enseñan así, que solamente con tomarla en las manos y cerrar los ojos, ahí ya, la respuesta se le viene a la mente. Oye, qué triste. La Biblia es para escudriñarla, y por eso el Señor le está diciendo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, quiere decir léelo, sino que de día y de noche meditarás. Yo le preguntaba a mi abuelo cuando yo era niño, porque él empezó la obra en el norte de Santander, y decía: papito, ¿usted cómo hizo? Porque uno, para sacar un sermón, tiene que ponerse a estudiar y leer aquí, pero en ese tiempo te tocaba trabajar, ir a trabajar en una empresa y regresar tipo 5 de la tarde, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todo el día. ¿Cómo hacía para estudiar? Decía: amigo, yo me levantaba, oraba, leía el pasaje, y durante todo el día trabajando empezaba a meditar en ese pasaje. Meditaba y meditaba, decía: Señor, háblame, enséñame, Señor, lo que tú quieres enseñar por tu palabra. Y cuando llegaba me arreglaba y me iba para el culto, y el Señor nos hablaba. Oye, cuando uno mira eso, la Biblia no es para tenerla ya. La voz de Dios, sí, es la palabra de Dios, pero esa palabra hay que leerla. Por eso Josué es uno de aquellos hombres que a mí me encanta, porque era aquel que cuando le empezaba a ir mal, de una vez clamaba: bueno, Señor, ¿cómo es el asunto? Porque yo estoy haciendo conforme tú estás diciendo y me está empezando a ir mal. Pero el Señor le hablaba y decía: mira, es que te están engañando por este lado y por este otro lado, y estas personas son y estas son. Ah, listo, Señor. Ese era el tiempo. Pero hoy tenemos el libro completico, no tenemos un pedazo de la historia, la tenemos completica, ya no necesitamos de esa forma pasada, sino que ahora la tenemos ahí en nuestra casa. Y qué bueno que podamos tomar esto en prácticas, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor quiere dar un mensaje, ese mensaje ya está en la palabra. Todas las cosas que el Señor hoy quiere con el hombre
que Él atienda su voz, es que Él está proclamando, diciendo: hay perdón, hay salvación, hay gracia, hay sanidad, hay liberación. Y toda esa voz que se proclama, se anuncia, es con ese propósito, que tú atiendas. Porque a veces, como te decía al principio, no, a mí mi papá me enseñó hay que aprovechar las oportunidades y mirar a ver sobre quién se pasa, sobre qué se puede hacer. Pero qué bueno, amigo, que pueda usted escudriñar la palabra y atender la voz de Dios. Que el mensaje que hoy el Señor está dando no es una prosperidad solamente económica, no es solamente una forma de ver la Biblia a su modo, sino que Él quiere que tú tengas esa experiencia, que entiendas y que comprendas y que conozcas verdaderamente qué es la voz de Dios. A algunas personas se les parece fácil irse a otros lugares. No, a mí me dijeron que allá hablaban de Dios. Ay, tan bonito. Allá tiran la gente de para atrás y hacen aquello y hacen lo otro. Ay, tan bonito. Y se dejan llevar por emociones, por espectáculos bonitos, pero no oyen la voz de Dios. Pero qué bueno es que cuando se oye la voz de Dios, Él respalda su palabra. Él lo dejó ya escrito. Y cuando miramos esto, amigo y hermano, qué bueno es poderle decir: Señor, habla, que aquí está Pedro, aquí está María, aquí está Carmen, aquí está Juan. Queremos oír tu voz. Y si tú me has venido hablando y yo he colocado mi corazón duro, ayúdame, Señor, a atender la voz, así como lo hizo Samuel, así como lo hicieron los apóstoles. Poder atender a su voz y seguir tus caminos para prosperar como Él lo sabe hacer. Por eso en esta mañana, amigo y hermano, vamos a oír una canción. Y los que nos siguen por Facebook, le deseamos las más ricas bendiciones. Recuerde que lo puede compartir esta enseñanza a todos los compañeros y amigos que tengas. El deseo es que aprendamos a oír la voz de Dios. Dios les bendiga, amigos.